A Renato le damos la bienvenida ya en su frente a frente, a quien también le deseamos un muy feliz día. ¿Cómo está, Renato? Buenos días. Hola, Ana. Hola, Juan. ¿Por qué se celebra el Día de la Amistad hoy? En honor a San Valentín. ¿Y San Valentín quién era? Bueno. Un santo a quien se le acredita este sentimiento del amor. Un fraile que daba mucho, hablaba mucho sobre este sentimiento. San Valentín. San Valentín. ¿Y era originario de dónde, Juan? Vamos. Bueno. Italiano. Y usted la va a pasar muy bien el día de hoy, supongo, como todos los días, ¿verdad? Sí. Sí, como todos los días. Como todos los días. Todos los días. Pero con un sentimiento adicional de repente, ¿verdad? Un poquito más de amor o más de amistad por el ser querido, por sus compañeros. Hoy comienza también la... No, déjelo hablar, hombre. ¿Hoy comienza qué? El miércoles de ceniza, la cuaresma. Sí. Sí, hoy es la cuaresma. Hoy es la cuaresma. Y eso también es un sentimiento de amor, y recordamos ese amor que Jesús tuvo por nosotros en la cruz también. Es el inicio de la cuaresma, el día de hoy. Son 40 días previos a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, Renato. Según la Biblia fue cuando Jesús comenzó a orar, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Sí? 40 días previos a su... 40 días. En esos 40 días es el espacio que él hace en su llegada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerda? Que fue recibido con palmas. Y este momento, el rito católico es con la imposición de las cenizas en forma de cruz, donde nos recuerda la esencia del hombre. Por eso el sacerdote, cuando le impone el signo de la cruz, dice: polvo eres y en polvo te convertirás. O conviértete o cree en el Evangelio. Es cuando nos manifiesta lo que realmente somos como seres humanos. ¿Y para dónde vamos? Así es. Y ese es el acto de amor más grande que ha existido a través de la humanidad y la historia. La muerte de Jesús en la cruz y esa entrega de Dios de su Hijo para que todos nosotros los humanos nos salvemos. Eso, Renato, es realmente lo que podemos conmemorar hoy en esta coincidencia, como lo ha llamado Juan Carlos hace algunos momentos. Sí, es coincidencia, sí. Bonita coincidencia. Y pues nos llena de amor, nos llena de paz, nos llena de mucha alegría este día. Más que un día comercial, debe ser un día de dar amor, un abrazo, una buena palabra, una palabra de aliento. Eso que tanto necesitamos los seres humanos, sentirnos amados. Sí, porque imagínense, llevarle flores a la esposa hoy, a la mamá, llevarle... ¿Usted se quiere salvar de ese regalo? No es por eso, fíjese. ¿Qué sentido tiene hoy ser amoroso con los seres queridos, con los amigos? Y mañana propinarle un golpe a la esposa. Así es. Tratar mal a un hijo, a un familiar, a un amigo. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Está bien que se celebre, que haya un día para recordar el amor, muy bien, no se quita nada con eso al ser humano, pero también es bueno reflexionar que no es bueno ser hoy amoroso y mañana ser un déspota con los seres que más quiere uno, con los amigos, con el resto de la gente con los que uno convive diariamente. O de repente es bonito tomando las dos celebraciones el día de hoy, que sirvan como un reiniciar de vida, ¿verdad? Fíjese que muy bien. Muy bien. Un reiniciar de vida. Yo cada cuaresma prometo, aunque no lo cumpla, voy a tratar, porque todos tenemos formación cristiana. Unos somos cristianos católicos, otros somos cristianos evangélicos, pero al final todos, buena parte de los hondureños, la mayoría diría yo, tenemos formación cristiana. Yo en cada cuaresma digo, voy a tratar estos 40 días de demostrarle a mi Dios que lo amo tanto con un comportamiento diferente, con hábitos diferentes. Casi no cumplo, ¿verdad? Generalmente no cumplo, pero por lo menos cuando Ana recordó y que es el inicio de la cuaresma, pensé en eso. ¿Cómo vivir esta cuaresma? ¿Cómo vivir esta cuaresma como cristiano? Así es. En eso estaba reflexionando. ¿Cómo vivir esta cuaresma como cristiano?
pero verdadero cristiano. Así es, y tal cual Jesucristo resucitó, así nosotros podemos resucitar en vida de una vida anterior que teníamos diferente a una nueva vida. Y como usted lo ha mencionado, Renato, que estos 40 días nos sirvan para ver qué hábitos, porque una cosa son los defectos, estos son los hábitos, qué hábitos están ahí que nosotros somos capaces de cambiar y poder también dar un mejor testimonio. Y que perjudican nuestra santidad, nuestra relación con Dios. Y el testimonio con todos los que nos rodean también. Si cada hondureño podemos utilizar este tiempo para poder hacer una retroinspección, estoy segura que después de estos 40 días vamos a tener un mejor país. Nuestro testimonio, ojalá que a partir de hoy nuestro testimonio sea diferente. Y que hable más que las palabras. Así es. Y una demostración de lo que estoy diciendo, Raquelita Lazo, ayer la hice llorar, mi compañera de TN5. Pero por... En uno de esos reclamos profesionales, pero luego le pedí disculpas. Así que te lo digo públicamente para que mires que estoy hablando en serio, como generalmente lo hago. Qué bueno, ese reconocimiento. Que la pasen bien. Igualmente, que la Renato, pasen bien. Que tenga buen día. Renato, y la pregunta del millón, ¿qué vino a hacer Álvaro Colón aquí 5 días antes de su captura? Ajá. Esa es la pregunta. Tu pregunta, ¿qué vino a hacer? Sí, esa es la pregunta. Nadie sabe, nadie supo, como dijo el No, mira, Álvaro Colón vino expresamente por decisión de Luis Almagro. Así de simple. Álvaro Colón vino porque se lo impuso Luis Almagro. Y mira, y Luis Almagro le dijo, usted no va a Honduras a mediar entre la Maxi y los problemas que tiene la Maxi con esa nación. Usted no va a eso. Usted va a ayudarles al fortalecimiento institucional de su democracia y ayudarles a que inicien todo el proceso de reformas electorales. A eso lo envió Almagro. Y cuando HRN lo entrevistó 2 días antes de llegar al país, a la pregunta de Juan Carlos Barahona, ¿cuáles eran sus responsabilidades encomendadas por Almagro en su viaje a Honduras? Dijo, yo voy ahí a ayudarles sobre las reformas electorales. No, le dice Juan, usted no viene a eso. Usted viene aquí a mediar porque hay problemas entre la Maxi y el gobierno. No, yo no voy a eso, les dice. ¿Quién le ha dicho a usted eso? A mí lo que me dijo el secretario general es que voy a esto. Así de simple. Ahora, no vino a nada porque el gobierno le dijo, si usted lo mandan a esto de las reformas electorales, eso tiene que ser en mesas de trabajo, pero con nosotros estrictamente como gobierno. Y lo regresaron a Guatemala. Y sabe que en una entrevista me estaba diciendo Cristinita Rodríguez, el día que vino, dijo, bueno, voy a estar unos pocos días, dice, porque el lunes tengo que ir a hacer unos negocitos a Guatemala, dice. Hoy vienen, hoy vienen notas de pasillo eso. Pero le voy a... El lunes voy a hacer unos negocitos en Guatemala, dice. Pero le voy a decir algo, esto refleja, no sé si es la descoordinación, pero al final un fracaso de la Organización de Estados Americanos en la escogencia de personas idóneas o adecuadas que se convierten en símbolos para un determinado país. Mire, Juan. La Sisi, bueno, entonces yo diría, entonces la Sisi con la OEA no hay comunicación. Se puede ver así. Se puede ver así. Se puede ver así. Pero yo en 50 y tantos años que tengo de vida, Juan, con este asunto de los deslices del ser humano, de la corrupción, de los ilícitos que uno comete, yo digo, mejor no es bueno escupir para arriba. No. No, ¿a dónde quiero llegar? Ya que como hoy es el inicio de la cuaresma, y no lo sienta como que es una respuesta personal. Mire, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Seguramente Almagro no sabía, pues, no sabía que el hombre estaba metido en ese desvío de 40 millones de dólares que le dijo el colega periodista de Guatemala. Es obvio que no sabía. Sí, entonces es obvio que lo no nombra. sabía. Por eso le digo, yo sé que hay una relación bien fría entre el Estado de Honduras y la OEA, y especialmente con Luis Almagro. Pero de repente Almagro no sabía que el hombre se le andaba investigando por eso, que se le imputa y que hoy está privado de su libertad. Perdón, y dijo que vaya a Colón, dijo. Perdón, ¿verdad? Que voy yo a disentir de ustedes, pero sí. Yo creo que fue una cortina de humo y que Almagro sí sabía. Y en estrategia eso puede darse.
no sé, perdón que disienta de ustedes, No, pero, no, si usted es libre. pero la libre verdad de es que yo opinar. sí creo que sí lo sabía y creo que esto fue un distractor mientras la Sisi Para- terminaba de hacer su trabajo. Para quedar en ridículo. No. Ahora él. No. Para quedar él. Para que la Sisi termine de hacer su trabajo. No sé. Porque usted lo saca, bueno, es un tema que habría que discutir ya no con sé. analistas en el tema. Habrá que Pero ver eso es qué mi opinión desde otro punto y otro análisis que le hago yo. Habrá que ver también qué es lo que dicen los analistas, ¿verdad? A nivel Sí, internacional, qué es lo que sí. piensan ahora después de esto sobre la Organización de Estados Americanos. No, es un golpe político como los muchos que liderazgos Sí. como Almagro tienen en América Latina, ¿verdad? Ese es un golpe político. Estoy de acuerdo. Pero hasta ahí, pues, lo que hay que hacer ahora, si quiere ayudarnos, en función de lo que consensúa con el gobierno, es buscarse otro. Buscarse otro. Sí. Bueno, miren. Ayer, cuando estaba aquí y nos dimos cuenta de esas imputaciones contra Almagro, lo primero que se me vino aquí a la cabeza fue la siguiente pregunta. Porque cada vez que imputan, que privan de su libertad o condenan a un presidente centroamericano, yo creo que no hay hondureño que no se pregunte lo que en este momento va a preguntar Cristian Nájera a todos nuestros televidentes y a todos los que nos ven. Y ya luego les presento a mis panelistas. Miren la pregunta que nos tiene hoy Cristian Nájera. Sí, adelante, señor. Renato, muy buen día. A usted, muy buen día que nos está viendo desde casita o que nos está escuchando a través de 7:30 AM y que va para su trabajo. La pregunta es, ¿qué tan santos han sido nuestros expresidentes que es el único país, Honduras obviamente hablamos, de Centroamérica donde la justicia no lo señala? Le vamos a agregar Honduras ahí, creo que se me fue el error de dedo, el dedazo. Sí. Tan santos han sido nuestros expresidentes que Honduras es el único país de Centroamérica donde la justicia no lo señala. Esa es la pregunta, por la cual vamos a estar solicitando sus respuestas, sus comentarios a @frente a frente HN en Twitter, frente a frente HN separadito en Facebook y mensajitos al 4538 desde su celular si no le gustan las redes sociales. Ahí está la pregunta, ya sabe que vamos a hablar de los expresidentes presos en toda Centroamérica, menos en Honduras, porque aquí no hay, porque no se les señala todavía, no se les ha comprobado nada todavía. Y bueno, el tema lo desarrollará Renato. No solo no se les ha comprobado nada, es que nunca han sido investigados, por eso la pregunta, ¿verdad? Pongámosla en pantalla ahí. Tan santos han sido nuestros expresidentes, que es el único país de Centroamérica donde la justicia no lo señala. Mire usted, no está clarita la pregunta. No hay pérdida ahí. No hay pérdida. No hay pérdida. Sí. Bueno, vale la pena reflexionar sobre esto. Muchas gracias, Cristian. Sí, Renato. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Señor. Ana. Que tengan un feliz día. Te cuida. A Un usted, placer. que Dios Un le placer. bendiga. Me place presentar a don José Alfredo Saavedra. Abogado, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Ya días, toda la campaña electoral, previo a la campaña electoral. Y yo le digo, yo siempre preguntaba, ¿dónde está el abogado Saavedra? Invítenmelo, por favor. No, es que mira, dice que está en la campaña, que está inmerso en la campaña. Bueno, pero me agrada tenerlo hoy en frente a frente. Usted se ha hecho esa pregunta también, ¿verdad? Claro, no hay duda. Sí, hombre. Y Dori Gutiérrez, bienvenida, Dori. ¿Se le ha hecho usted esa pregunta? No se le he hecho, no me la he hecho. En el 2002 nosotros hicimos una denuncia seria como de 15 funcionarios, expresidentes, que estaban sus casos judicializados. De Por expresidentes. actos de corrupción, claro que sí. En el año 2002, en el Congreso Nacional, creo que el diputado Saavedra ya estaba en el Congreso. ¿Y qué pasó con todo eso, Renato, que ya estaba judicializado? Oiga bien, cuando un caso está judicializado es que ya está en los tribunales de justicia. ¿Sabe qué pasó? Engavetaron todo eso que ya lo había presentado el Ministerio Público y de ahí les dieron sobreseimiento a todos. O sea, eso prescribió y no pasó nada. O sea, no es que no se han señalado en este país casos de corrupción. Claro que se han señalado. Y se han señalado en momentos en donde personajes eran en ese momento. Bueno, el que está en Estados Unidos ahorita fue uno de los que yo denuncié por más o menos siete
7 requerimientos que tenía en los tribunales de justicia. Y sin embargo, el problema aquí es que como parece que hay como un círculo vicioso, porque de repente el Ministerio Público en ese momento actuó, era fiscal general Roy Medina, y ¿qué pasó? No actuó la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no actuó la Corte Suprema de Justicia? Porque generalmente los nombramientos se dan con un tinte más orientado a proteger a los políticos que realmente a defender la justicia. Esa es la realidad de este país. No es que no se sepan los actos de corrupción, no es que no se investigan, sino que al final se hace las del gato. Perdonando la expresión un poco folclórica, pero la gente creo que me entiende lo que está diciendo. Pero lo que estoy tratando de comunicar con este testimonio que estoy dando de actos de corrupción que fueron señalados al interior del Congreso Nacional de la República. Incluso habían exalcaldes, diputados al Parlacén, todo eso. Todo eso se hizo, pero lamentablemente tiene que haber venido un organismo de afuera, en alguna medida, digo yo, porque no es que tampoco se ha logrado lo que nosotros los hondureños esperábamos cuando anduvimos en las calles con las antorchas. Pero bueno, no quiero ser tan negativa, Renato, hoy porque es un día de amor, de amistad. Quiero darle un regalito aquí a mi buen amigo, el abogado Saavedra. Mire, y más que todo decir que esto es elaborado por nuestras compañeras emprendedoras. Hoy estarán haciendo ya sus ventas ahí en la sede nuestra y el viernes en el Parque Central. Son chocolates artesanales, un detalle muy pequeño, y quiero que me le dé por favor también a don Carlitos Andino, ¿verdad? Así que yo pues con mucho cariño ese detalle, también para promocionar a mis compañeras emprendedoras que están haciendo su esfuerzo para poder también agenciarse algunos centavitos, porque ahorita no hay empleo. Entonces las compañeras son madres solteras, si usted compra un regalito de estos, que hay de todos los precios, le está ayudando a una familia. Bueno, perdone no, muchas gracias Dori, muchas gracias. Bueno, el impacto de esta noticia de Álvaro Colón ha sido tal que hoy nuestros medios impresos, justamente sus portadas, la tienen como principal noticia. Capturado Álvaro Colón, ya no puede ser mediador, dice el diario La Tribuna. Es la principal noticia del diario La Tribuna. Capturado Álvaro Colón, ya no puede ser mediador. Bueno, no iba a ser mediador, porque eso de la mediación en todo caso es la ONU. Y Colón estaba aquí por el secretario general de la OEA, por Luis Almagro. La prensa, expresidente Álvaro Colón preso por corrupción. Colón y 7 exministros de su gabinete están señalados por la Fiscalía y la CICIG de haber cometido los delitos de fraude y malversación de 35 millones de dólares en el caso Transurbano. Bueno, no tengo los otros medios impresos, falta El Heraldo, falta El País, no los tengo, pero si mal no recuerdo, vi la portada en internet del Heraldo e igual destaca esa noticia como El País y los medios digitales igualmente. Por lo tanto, como nos importa tanto este asunto de Colón, y siempre que meten al mamo a un expresidente centroamericano, lo ponemos en primera plana y lo destacamos en los medios electrónicos. Vamos rápido con el periódico, por favor. Hoy es bueno hacerse la pregunta: ¿tan santos han sido nuestros expresidentes? Me refiero a los de Honduras, que nadie los señala. Bueno, La Tribuna lo trae aquí, ¿ve? Perdón, El Heraldo. OEA tendrá que mandar a otro porque Colón queda preso en Guatemala. Más pequeño el titular de una sola columna, pero titular en portada. OEA tendrá que mandar a otro porque Colón queda preso en Guatemala. Y El País, vamos a ver El País, El País. No, El País no lo trae en primera plana. No lo trae en primera plana. Este es el debate, y un debate sin morbo, ¿verdad? Aquí hay gente responsable, gente seria, informada, diputados, los panelistas hoy, así que vamos a analizar desde una perspectiva seria, sin morbo, sin prejuicio. Tan santos han sido nuestros expresidentes que aquí la justicia a nadie de ellos lo señala. Bueno, a excepción de Pepe Lobo, que lo investiga el Ministerio Público, pero no tiene ninguna acusación formal en los tribunales.
Y don Rafael Callejas, que está privado de su libertad en Estados Unidos, pero porque allá le imputó algunos cargos a Estados Unidos, no nuestra justicia. Ese es el tema. Y yo espero que ningún expresidente se prejuicie, ¿verdad? Yo espero que ningún expresidente se prejuicie. Aquí queremos analizar el tema de manera institucional, no personal. Así que ningún expresidente se vaya a molestar. Vamos a la pausa y retornamos. La información de tránsito vehicular llega inmediatamente para usted, para que llegue puntualito a realizar sus labores de esta jornada de miércoles, un día muy especial, Día del Amor y la Amistad. Felicidades para todos. Bien, el Boulevard Fuerzas Armadas así está, en ambos carriles ardiendo a la altura del Club del Banco Centroamericano de Integración Económica, hasta extenderse en el Boulevard o en el cercanías de Metromol, y también tenemos una panorámica del Boulevard Kuwait, que tienen tránsito vehicular pesado. Lo mismo, estamos observando un comportamiento de tránsito pesado en el Boulevard Económica Europea, hacia la parte baja, 6 kilómetros por hora es la velocidad máxima. Encontramos en el anillo periférico también otros puntos de interés cerca de la Universidad Autónoma de Honduras, y un poco más abajo incluso tenemos cerca de Residencial Saraemia, segunda etapa, un accidente vial transitando sobre el anillo periférico. También otras alertas en San Pedro Sula, que nos muestra la panorámica satelital de Waze, cómo están los bulevares, avenidas, calles de San Pedro Sula, segundo anillo saturado de vehículos, 15 kilómetros la velocidad máxima, el Boulevard del Este también reportando líneas en rojo de tránsito vehicular pesado, Boulevard del Sur, así está San Pedro Sula también con fuerte congestionamiento a esta hora, cuando se marcan las 7:29. Así que tome en cuenta esta información de tránsito vehicular, que es una información con inmediatez para orientarle y que no arrugue la cara en esos embotellamientos. Nos metemos en el tema de esta mañana en Frente a Frente. Adelante. Bueno, quiero pedir disculpas a la gente que redacta El País. Es increíble. Es el principal titular, lo de Colón en El País, y yo no lo vi. La CICIG demuestra otra vez su poder, dice el titular del País. 35 millones de dólares embarran al expresidente Álvaro Colón. Es el segundo mandatario guatemalteco detenido en los últimos 3 años, después de Otto Pérez. Colón y 10 ministros están acusados por fraude en el sistema de transporte público, según la Fiscalía. Miren, titular de 5 columnas, y yo fui incapaz de verlo. Bueno. Cambiarse los anteojos. Son los años. No hay justificación, Germán Henry. Son los años, yo lo acepto, sí. ¿Para qué decir no? Sí. Son los años. El abogado Saavedra. Está jovencito todavía, hombre. Le fue bien en las elecciones del 26 de noviembre. A mí también me fue muy bien. No, bueno, innegable. Gracias a Dios, pues a los dos nos fue muy bien. Pero es que este señor, todos los fines de semana iba volado para los municipios a atender a su gente. ¿Cuántos municipios ganó allá el partido con su liderazgo? Liberal. 6 municipios. 6 municipios. Que representan el 87.13% de toda la carga electoral del departamento. ¿Cuántos son los municipios de Valle? 9. 9. ¿Y usted ganó el partido? 6. 2 el Partido Nacional y 1 el Partido Libre. ¿Y los que usted ganó representan el 85% de la carga electoral? El 87.13%. Los más grandes entonces. Me está hablando de Nacaome, de San Lorenzo. En ese orden, Nacaome, San Lorenzo, Langue, Huascorán, Amapala y Alianza. Solo se perdió Aramecina y Caridad, que lo ganó el Partido Nacional, y San Francisco de Coray lo ganó el Partido Libre, o sea, la Alianza. Sí. ¿Y ya en el plano personal cómo le fue? Muy bien. Bueno, salió electo para comenzar. Crecimos el 30% de 24,000 votos que sacamos el 2013. Hoy sacamos más de 33,000 marcas. ¿Su éxito a qué se debe ahí en Valle? Es el contacto permanente con la gente, sin sectarismo. No hay un tema partidario, se trabaja colectivamente. Y sobre todo el tema de la promoción, de la proyección. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con distintas instituciones que llevan muchísimo apoyo al departamento, y permanentemente hemos sido un excelente gestor. Y no hay municipio, no hay rincón de Valle que no tenga la presencia nuestra en tema de proyectos de todo nivel. Y trabajo mucho el tema que trabaja doña Doris, el emprendedurismo es para mí un tema que me ha dado una vinculación permanente con los ciudadanos de Valle. Y con esas cuentas liquidadas, ¿verdad? Porque
El problema que han enfrentado algunos diputados es eso, de la liquidación. De manera contundente, con la forma más transparente, inclusive en el departamento tenemos un ensayo donde rendimos cuenta públicamente y lo discutimos y trabajo casi directamente con las alcaldías, inclusive con las que no son de mi partido. Sí, igual que Doris. Otra diputada que nos merece nuestro profundo respeto y admiración, porque prácticamente Doris siempre ha trabajado sin estructura partidaria, con partido pero sin mucha estructura, y eso es un mérito para ella, y la gente siempre la apoya. Miren cuántas veces Doris se ha lanzado por una diputación y lo consigue. ¿Alguna vez se ha quedado al margen, Doris? No. Nunca, solo ¿verdad? Cuando me lancé como alcaldesa, pero quedé de regidora en una buena posición. Y No. sí, como dice usted, sí, en ese momento sin partido, sin estructura, solo con un movimiento independiente. No, es que ese es el valor agregado de su diputación. Sí, yo creo que en esto tal vez uno no debe tener una vanagloria personal, sino que es producto también de un trabajo colectivo, como decía el abogado Saavedra, un acercamiento permanente con la gente. Bueno, aunque sea actividades muy modestas, pero de una u otra manera se está ayudando a una familia, se está ayudando a una persona, inclusive a salir de situaciones muy difíciles, sobre todo con las mujeres, que definitivamente somos la mayoría de la población y que necesitamos mucho apoyo en este país por la falta de empleo, por la falta de seguridad, la falta de salud para las mujeres. Entonces ahí modestamente, Renato, hacemos nuestros esfuerzos y gracias a Dios también de igual manera sin sectarismo, a nadie le andamos preguntando de qué partido es. Sabemos que tenemos votos de todos los partidos porque la gente misma nos lo dice. Y bueno, igual manera hacemos rendición de cuentas públicas en el Parque Central. Hemos presentado nuestras cuentas en tiempo y forma. Así que lo hacemos apegado a lo que dice la ley, ¿verdad? Que todo funcionario o toda persona que desempeña cargo de elección popular y maneja fondos públicos tiene que rendir cuentas porque ese dinero no es un dinero personal. Y es una voz, y es una voz que se respeta en el Congreso. Doris Gutiérrez, mi profundo respeto, mi admiración, porque sin estructuras así fuertes que la respalden, siempre está ahí en el Congreso. Bueno, vayamos a lo nuestro. De todos los países del Istmo Centroamericano, Honduras es el único que aún no se estrena con un expresidente de la nación capturado tras las rejas por corrupción. Doris me dice que Rafael Leonardo Callejas se presentaron requerimientos contra él. Sí, bueno, ya me va a recordar ese pasaje de la historia, claro, que se presentaron requerimientos fiscales contra él. Pero aún así sigue siendo coherente lo que estoy leyendo. Honduras es el único país que aún no se estrena con un expresidente de la nación capturado o tras las rejas por corrupción. Y para los expertos ello está ligado a la politización de los entes contralores responsables de perseguir el delito, así como al espíritu de cuerpo que sacan las élites cuando se sienten amenazadas sobre sus hechos corruptos. Esta fue la historia que nos preparó Ulises Aguirre y luego venimos al debate. En Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y El Salvador ya cayeron y terminaron en la cárcel presidentes y expresidentes de la nación. En Honduras la lucha contra la corrupción aún no llega ni toca la solapa o la corbata de un ministro. Hemos llegado apenas a viceministro, hemos llegado a ese nivel. Hay procesos contra ministros, pero todavía no han sido procesados y eso puede ser que suba. Así es que creo que ejemplos como los que está viviendo Guatemala deben de llamar profundamente a la reflexión, al liderazgo político en el país. En tiempos de la Revolución Moral, el entonces presidente Carlos Roberto Reina, con machete en mano, llegó a la presidencia de la República. Con el compromiso de cortarle las uñas a los mañosos del erario público, se montó una especie de circo, pero no pasó nada. Los esfuerzos de la Fiscalía y de Edmundo Orellana chocaron con la politización de otros órganos contralores, un cáncer que se prolongó y se regó con el tiempo. Bueno, ya nosotros sabemos que la voluntad política no existe en el tema de combate a la corrupción y sobre todas las cosas de que los entes persecutores del delito están más que politizados, no están haciendo el trabajo que deben de realizar. Sepa una cosa, el tema de seguro social se hizo
por la exigencia de la sociedad hondureña, no por voluntad política ni por voluntad de las instituciones. Entonces aquí se evidencia de que en la medida que no les exijamos, no van a cumplir su trabajo porque no les conviene. Pero la politización está emparentada con la falta de voluntad política que a la vez tiene estrecha familiaridad con el control uniforme de las instituciones que persiguen el delito, una práctica que al parecer tiene raíces más profundas en Honduras. Pero mientras no tengamos independencia en instituciones como el Ministerio Público, en el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, difícilmente vamos a tener realmente resultados en materia de combate a la corrupción, y lo que vamos a tener más bien es la eternalización de la impunidad. Otro factor que distingue la corrupción en Honduras del resto de países centroamericanos es que aquí los políticos se atacan ferozmente en público, pero en privado tejen con la misma aguja las costuras de la impunidad cuando se sienten en peligro. El mejor ejemplo salió con un agregado a la ley del presupuesto en la última sesión del Congreso Nacional anterior. Y aquí en los últimos años algunos sectores han tratado de ponerle color a la corrupción. Creo que este ejemplo es la manera más gráfica de decir: todos han sido partícipes y frente a una amenaza real todos nos juntamos. Ahí no hay polarización, ahí lo que hay es unidad. Pero la costura de la impunidad en el país también tiene finas puntadas del sector empresarial, de organizaciones de la sociedad civil y hasta de los medios de comunicación, estos últimos comprometidos o temerosos para enfrentarse a las magras garras de la corrupción. Los medios han cumplido su papel, muchos medios de comunicación han cumplido su papel al denunciar la corrupción. Hay quienes dicen que ante el peligro hasta los animales se agrupan, un dicho que fácilmente puede aplicarse en Honduras, donde últimamente se formó un bloque de todos los colores y sabores para defenderse de las acciones de la Maxi y del Ministerio Público. Ulises Aguirre, Telenoticias. Mire, esta mañana aquí vamos a discrepar. Yo parto del primer insumo que lo pongo en la mesa para don José Alfredo Saavedra. Estoy de acuerdo con lo que dice Odir Fernández. Mientras nuestras instituciones estén politizadas, yo sé que alguien está diciendo, pero es que tienen que ser políticos porque es el Congreso que los elige. Bueno, mientras nuestras instituciones primen el interés político, el presidente del Congreso, actual diputado por Valle, José Alfredo Saavedra, porque la misma pregunta va para Doris, aquí no veremos ningún expresidente en la cárcel. O remitámonos a la pregunta que formulaba Cristian, o es que todos nuestros expresidentes han sido santos. Yo le agradezco la invitación, un saludo a doña Doris, una gran amiga nuestra, con quien tenemos identidad de principios y valores. Y el pueblo hondureño, mire, satanizar un tema, inducir un tema, generalizar un tema es fácil, es lo más fácil. El tema es buscar el origen de por qué ocurren las cosas y cómo ocurren las cosas. Yo siempre me he preguntado, cuando viene la elección, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se elige la Corte? Hay una junta nominadora. ¿Quién integra esa junta nominadora? ¿Quiénes designan las personas que van a representar las instituciones que conforman la junta nominadora? ¿Cuál es el proceso de selección? ¿Qué hace el Congreso? Estamos a las puertas de una fecha histórica en Honduras, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es la elección del nuevo fiscal general del Estado que tiene que darse este año. Yo pregunto muy respetuosamente a los medios de comunicación, a los distintos actores y sectores de la sociedad. Nos hemos preguntado cómo se elige el fiscal general del Estado, quiénes participan en la elección, porque se habla de los diputados del Congreso Nacional con una facilidad enorme y quieren que ellos, que nosotros, asumimos la responsabilidad cuando alguien no cumple con su deber. Pero yo se lo digo así con claridad, porque usted me conoce. No, muy bien, muy bien. Tratando de ser lo más objetivo, sin sesgo de ninguna naturaleza. Estamos hablando de corrupción, lucha contra la impunidad. Y viene la elección del fiscal. En septiembre. Lo más inmediato. Participé por una invitación de la MASI el día jueves en una conferencia donde se está discutiendo
este tema y me agradó participar, porque creo que uno con el suficiente tiempo puede ir estudiando un tema tan determinante y vital para la democracia, para el Estado de Derecho y sobre todo para la institucionalidad. Instituciones débiles reflejan lo que tenemos o de lo que se está hablando. ¿Cómo se elige el fiscal general del Estado? Con una junta proponente. ¿Quiénes participan? Colegio de Abogados. Es una de las juntas proponentes. Corte Suprema de Justicia. Y no recuerdo quién más en este momento participa. Sociedad civil seguramente. Puedo cometer un error. Vea usted esa lucha en el Colegio de Abogados, quiénes están participando y hay que ver a qué sectores representan quienes hoy por hoy están aspirando a dirigir el Colegio de Abogados, que mañana van a conformar la Junta de Proponentes. Vea usted la sociedad civil, cuando se habla de un representante de la sociedad civil, a quienes nominan para que formen parte de esta forma de elegir, ya sea magistrados de Corte Suprema de Justicia o ya sea en este caso que estoy hablando del fiscal general del Estado. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes remiten finalmente la lista de candidatos elegibles, idóneos, para poder ser electos, que es un tema totalmente diferente? ¿Dónde está el pecado original en todo caso? Entonces, los distintos sectores de la sociedad civil en general, ¿cuál es el papel que ha jugado y juega? No estoy criticándolos, estoy hablando de una reflexión de cómo realmente se establece la ruta para fortalecer las instituciones o para debilitarlas. El resultado que tenemos es responsabilidad de todos los sectores sin excepción, porque creo que en esto hay que establecer competencias. ¿Cuál es la competencia del Congreso una vez que llegan los candidatos que han pasado por una ruta crítica? Pero de repente cuando ya están en el Congreso, los mismos actores que han participado en la selección de estos candidatos están cuestionando a quienes ellos mismos han remitido. Porque, por ejemplo, en el tema de la Corte Suprema de Justicia, y lo digo con todo el conocimiento de causa, he sido secretario del Congreso, presidente del Congreso, jefe de bancada por 3 ocasiones, diputado por varios periodos, este es mi 5º periodo, y gracias por reconocerme ese mérito de la elección pasada, ese gran reconocimiento en Valle, pero hemos tratado siempre de actuar con objetividad. Siempre hemos dicho que la clase política hondureña, por ejemplo, en los últimos años ha perdido la magia de conversar, de construir consensos. La verdad de unos se ha impuesto sobre la verdad de otros. No se ha construido consenso, sino que se ha impuesto la verdad de quienes en los últimos años han gobernado. Pero si vamos a hablar de una lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, por favor, busquemos los orígenes y no volvamos esto una selva, donde el más fuerte o el que habla más quiere descalificar, quiere deslegitimar, incurre en difamación, incurre en todo tipo de calumnia, sin establecer un análisis global de lo que realmente debemos hacer si queremos construir país. No hay país en el mundo que pueda tener éxito contra la corrupción y la impunidad si sus instituciones son débiles. ¿Y de dónde depende la debilidad o la fortaleza institucional? Primero en la selección y luego en la elección que haga el Congreso de los hombres y mujeres que van a dirigir estas instituciones. Fíjese que yo escucho, veo con atención los distintos programas televisivos, principalmente este, y veo cómo hay personas que no saben qué es el Ministerio Público, para qué surgió, cómo surgió, cuál es el papel fundamental del Ministerio Público, y lo confunden con el representante del Estado, lo confunden con representante del gobierno,
Y el Ministerio Público es una institución, la única institución en Honduras que representa única y exclusivamente los intereses de la sociedad. Por eso su conformación es distinta. El problema es a quienes enviamos a las distintas instituciones u organizaciones que comparten esa responsabilidad con el Ministerio Público. Hay organizaciones así como el CONACYN que al interior del Ministerio Público existen, pero que no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Entonces, creo que este es un momento para la reflexión, porque satanizar, descalificar, deslegitimar es lo más fácil. Y de verdad, Renato, tenía meses y meses de no comparecer ni siquiera en declaraciones de la radio, porque he estado realmente concentrado en otros temas políticos, inclusive de mi partido, porque yo soy uno de los convencidos, y usted me ha dado espacio aquí para decir, los hondureños, las hondureñas, sin excepción, necesitan un partido liberal fuerte. Y no voy a hablar más de eso, pero de verdad estoy convencido que necesitamos un partido liberal fuerte, porque se ha perdido el equilibrio, se ha perdido esa balanza que debe existir en un país. Significa entonces que si los partidos políticos como un partido liberal no es fuerte, otros harán otras cosas sin el temor de estar en un cuestionamiento permanente. Soy de los primeros diputados, no soy el primero, de los primeros diputados que en mi primera intervención en esta legislatura, en el marco del aniversario del Partido Liberal, dije que el Partido Liberal representa esa lucha permanente en contra de quienes permanentemente, valga la redundancia, atentan contra las libertades fundamentales de los ciudadanos. Particularmente me refería a la libertad de expresión. Qué incómodo es participar en temas como, por ejemplo, hoy, que se quiere limitar la participación de los ciudadanos de todos los niveles en el tema del uso de redes sociales, que es, en conclusión, una afrenta directa a la libertad de expresión. Eso también atenta en esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo no estoy diciendo que en las redes sociales no hay mal uso o un uso inadecuado a veces, pero por castigar a unos no se puede castigar a la colectividad, y esa también es un mecanismo de contraloría social de la sociedad en general. Bueno, Doris ha anotado cada una de sus palabras. Doris ha anotado cada una de sus palabras. Miren qué interesante. Miren qué interesante. La pregunta es, ¿qué tan santos han sido nuestros expresidentes? Que la justicia aquí no señala a nadie, contrario a lo que pasa en el resto de Centroamérica. Presidentes que se han muerto en procesos judiciales, expresidentes que andan huyendo, Mauricio Funes, el periodista Mauricio Funes, y de la mera izquierda del FMLN, huyendo, allá lo está protegiendo Daniel Ortega. Flores, Francisco Flores, se murió en pleno proceso judicial, eso en El Salvador. Guatemala no digamos, Guatemala no digamos. Y miren, y la ventaja de El Salvador y el valor agregado de El Salvador es que sin MAXE y CICIG, el Ministerio Público de El Salvador, el Ministerio Público de El Salvador ha dado buenas lecciones a Centroamérica. En Guatemala con el respaldo de la CICIG. Miren lo que está pasando en Guatemala y lo que ha pasado también recientemente. Expresidentes extraditados, expresidentes en la cárcel, expresidentes juzgados, exvicepresidentas juzgadas. Costa Rica. Era secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, lo llamaron los ticos y lo metieron al mamo. Esa es la pregunta, ¿va? ¿Y aquí por qué no? ¿Será que los de aquí son inmunes a la corrupción o nunca han cometido actos de corrupción? La respuesta de él: no quiero satanizar este tema, dice, pero en la elección de fiscales generales y en la elección de magistrados, dice, quienes han llevado las propuestas al Congreso
la sociedad civil, colegio de abogados y todos los órganos e institucionalidad gremial civil que propone. Todos somos corresponsables, dice. Si las instituciones están politizadas, todos somos corresponsables. Tanto los que llevan los listados al Congreso para que elijan fiscal general, los que llevan el listado al Congreso de candidatos a magistrados de la Corte Suprema para que los elijamos nosotros. Ha sido la respuesta de él. ¿Qué piensa Dori Gutiérrez? Una voz de peso, independiente también, pero la vamos a escuchar después de la pausa comercial. ¿Cómo está, Cristian? Prepárate. ¿Cómo está el flujo de mensajes a nuestras cuentas en redes sociales? Porque es importante la participación de ustedes. Y como siempre, yo con respeto les digo, una participación así, intensa, fuerte, pero con altura, ¿verdad? Sin la calumnia, sin la difamación. Así me gusta que participe la gente, sin la difamación, con disenso, fuerte, crítica, pero sin caer en esos delitos. Adelante, Cristian. Bien, yo le voy a ser sincero, Renato, aquí hay fuego, pero... ¿Hay fuego? Hay fuego aquí. Bueno, mire, no es censura, pero apaguemos un poquito para que no se incendie. Tranquilo. Aprovechemos la pausa y cuando retornemos, empieza usted a leer esos mensajes. Aquí estamos los bomberos, no me preocupe. Vámonos a la pausa y ya venimos con los mensajes. Siga con nosotros, que el segundo segmento de Frente a Frente, segundo o tercero, no estoy seguro, ya no estoy ubicado acá, pero bueno. Me dice la producción que es el segundo, bueno, ahí estamos. Es para leer sus mensajes y comenzamos con el Twitter, que los tenemos preparados, mi querido Alex. Dice Wilson Tilwant, debe de ser por dos razones. La número uno, porque no han tenido presidentes correctos. Y la número dos, o porque todos son correctos y se tapan unos a otros. Le hemos estado preguntando a usted en redes sociales de temprano qué tan santos han sido nuestros presidentes, expresidentes, que a ninguno se le señala por corrupción. Dice Gorlomi, porque somos el país más honrado del mundo. Marco Matamoros, Honduras es una patastera. Si jalás a un presidente, se vienen todos juntos con los de la Corte Suprema y el Congreso. Bueno, generaliza mucho la gente e ironiza mucho la gente. Víctor Mendoza, no han sido pulcros, lo que sucede es que somos el país campeón en la impunidad. Y qué vergüenza, dice. Fausto Calix, ex dirigente del MEU, yo creo que ya está fuera de ahí. Al contrario, el sistema judicial es el que ha estado coludido con ellos. Si tan siquiera tuviéramos una Sisi, dicen, pero está la Maxi. Marvin Barahona, es simple, no hay independencia de poderes. Y el último de este segmento, para que continuemos con el programa, Joseph Days, dice, cuando son perseguidos corren a inventarse leyes para protegerse ellos y sus compinches, o se ríen de la justicia hondureña con sus cartas de libertad, pero en otros países se declaran culpables de sus delitos. Así hay más mensajes que le voy a recopilar del Facebook y también de los mensajitos al 4538, Renato. Vaya, pongamos esa premisa, no hay independencia de poderes. Ok, nuestras instituciones están politizadas. Al final, quienes dirigen las instituciones jamás van a afectar a nadie que los eligió. O alguien que les dijo, mire, yo lo voy a llevar a ser fiscal general y voy a hacer lobby entre los diputados para que lo elijan. Bueno, pero viene aquí don José Alfredo Saavedra y nos dice, Renato dice, ¿cómo elegimos al fiscal general? Lo elegimos de una terna que nos presenta una junta de proponentes. ¿Cómo elegimos a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los elegimos de una lista que nos presenta todo lo que es sociedad civil. Diversidad de instituciones y gremios. Doris, ¿tiene razón o no don José Alfredo Saavedra en esto que dice? Bueno, mi experiencia ha sido completamente diferente, tal vez a la que he experimentado el abogado Saavedra. Mire, Renato, yo en todos los periodos que he estado en el Congreso me ha tocado estar en comisiones especiales para nombrar al Tribunal Superior de Cuentas, al Comisionado de Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de la Política Limpia. Ahorita estamos, bueno, al Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, al Tribunal Supremo Electoral. Y hasta el día de hoy puedo dar testimonio que no hay ni un tan solo nombramiento de esos que no haya sido negociado entre partidos. Inclusive en todas esas comisiones que nos ha tocado estar, hemos tenido que emitir voto particular
El último fue en el tema del Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión de Política Limpia, donde negociaron 3 partidos y eso es de conocimiento público. Y las personas que salieron no fueron las mejores evaluadas. Y es más, algunas organizaciones de la sociedad civil o quienes toca proponer no investigan inclusive los antecedentes de algunos de los candidatos que mandan. Tan igual al señor Almagro, que de repente no confía más en el amigo y manda a una persona y tal vez no investigó. Todos tenemos derecho a la defensa y a ser inocentes mientras no se nos condene en un tribunal. Pero definitivamente estas personas que mandan, muchas de ellas tienen hasta antecedentes penales, muchas de ellas no pasaron ni las pruebas de confianza, muchas de ellas tienen cuentas pendientes, muchas de ellas tienen requerimientos y así lo mandan de candidatos. Entonces, como que no hay mucho donde escoger. Y al final, para mí siempre se juega, aunque diga que lo propone fulano, mengano y sutano, al final siempre se juega la negociación entre los partidos que tienen los votos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de estos cargos necesitan 86 votos. Y para esos 86 votos, sobre todo en las bancadas grandes, yo nunca he pertenecido a una bancada grande, pues no tiran sus votos así nomás, pues. Ahorita mismo estamos pendientes del nombramiento del procurador y su procurador, y tengo entendido que el Partido Liberal ya dijo que no va a participar, como que los otros tampoco se quieren quemar, entonces esa situación se ha ido prolongando. Y de igual manera, fíjense ustedes cómo somos, pues, porque yo estoy también en el Congreso y aunque la mayoría de las veces tal vez no estoy de acuerdo con muchas cosas, no pasa nada, porque fíjense ustedes que los mismos diputados cambiaron las leyes de tal manera que si no hay consenso se puede, si no se hubiera podido nombrar la corte, todavía podría estar esa corte, porque agregaron ahí un artículo en el periodo previo a o sea, antes del 2013, en donde dice, claro, viendo que ya no iban a tener mayoría, le ponen la colita. En el caso que no pueda haber consenso, los funcionarios pueden permanecer hasta que haya consenso. O sea, de esa manera, con esas colitas se liberan. Mire lo último que acaba de ocurrir. Cuando la Masi empezó un poquito a sacar las uñas y los dientes, porque yo creo que ha sido muy tímida en este proceso y hay que me disculpen, definitivamente, ¿qué pasó? Vino el Congreso, aprobaron esas reformas a modificar las disposiciones generales de presupuesto en una acción absolutamente inconstitucional, en una acción donde están modificando la ley orgánica de presupuesto y la misma Constitución de la República. Hemos presentado 3 proyectos de decreto para que eso se reforme. Uno presentado, lo digo en el orden en que lo presentamos, nosotros, bancada del Pino, después lo presentó la bancada liberal y también la bancada de Libre. Vea usted si la comisión ni habían nombrado comisión de dictamen, hasta que yo les recordé y el jueves pasado ya dijeron que era la misma comisión que andaba hablando en todas las instituciones. Dori, es muy importante lo que está diciendo, no, pues pero nos estamos perdiendo, estamos perdiendo un poquito. No, pero es que le estoy señalando de dónde se originan las cosas. Porque si en este momento el pueblo sale a la calle y anduvimos con las antorchas, se decide traer una institución o una misión, como es la Masi, empieza la Masi a trabajar y ¿dónde le ponen la traba? En el mismo Congreso. Lo del Colegio de Abogados, yo soy miembro del Colegio de Abogados. ¿Qué es lo que pasa ahí? Igual, cuando es la elección de estar en gobierno del Partido Liberal, son generalmente connotados miembros de ese partido. O si son del Partido Nacional, igual, son empleados públicos, trabajan en la Corte Suprema de Justicia. El Colegio de Abogados fue incapaz, inclusive, de emitir una posición clara y correcta y legal en relación a lo que es la reelección. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que nuestras instituciones estén politizadas? Totalmente. ¿Y por eso es que aquí nunca se ha juzgado a un expresidente? No es que lo creo, es que estoy convencida. Y estoy convencida también que todo esto funciona como un círculo donde hay una perfecta armonía. ¿Y por qué hay una perfecta armonía?
porque en cierto periodo la fiscalía, cuando la fiscalía empezó con mucho brío. Presentaron más de 14 requerimientos a donde tenían que presentar lo que era en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó ahí? Se durmieron todos esos casos y al final se les dieron cartas de libertad a casi todos los que estaban enjuiciados. Tuvo que ser otro país el que tenía que haber actuado. O alguno de ellos estuvo, me recuerdo que yo hice también esa denuncia, incluyendo un diputado al Parlamento Centroamericano, oiga bien. Entonces, imagínese usted, si al más alto nivel las cosas se manejan en esa vía, pregunto aquí, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no ha dicho nada sobre todos esos recursos que presentó ACJ, que presentó la Comisión la Anticorrupción, Consejo Nacional Anticorrupción, que presentaron otras personas individuales? Nada, dice la Corte Suprema de Justicia. El señor presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia más bien criticó a la MASI. O sea, me parece que a ese nivel de una alta magistratura, en primer lugar, era incorrecto de parte de él hacerlo porque le podía llegar el caso a tratar, y en segundo lugar, no puede juzgar así a priori el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué las instituciones del Estado de Honduras están cooptadas y al servicio históricamente de los dirigentes de los partidos políticos? Porque están coludidas. Mire, Renato, y le voy a presentar un caso clarito, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué va a ir usted al Tribunal Supremo Electoral a reclamar nada si ya sabemos que hay 3 partidos representados ahí? ¿Por qué el abogado Saavedra dice que son corresponsables los que le van a hacer las propuestas al Congreso Nacional para elegir fiscal general y magistrados a la Corte? Yo creo que en alguna medida son corresponsables, pero quien toma la última decisión es el Congreso. Y yo estoy de acuerdo, como dicen ahí muchos compañeros, es que nosotros somos políticos y este es un organismo político, y que si los que nos critican que vengan a fajarse a una campaña electoral a ver si es cierto. Mire, que van a votar por ellos. ¿Cuáles son las instituciones que le proponen los magistrados 45 nombres de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Son como 14 o 15 Son como 14 instituciones. Ahí estamos representados todos los hondureños. Ahí estamos representados todos los hondureños en esas instituciones. Renato, entonces, le llevan a ustedes 45 candidatos para magistrados y viene el Congreso y de esos 45 elige 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo la línea de mi participación inicial, no estoy buscando o señalando a nadie en particular. Es que estoy estableciendo que la responsabilidad es de todos. Pero cuando inicia el proceso y se integra la Junta Nominadora, ¿quiénes integran la Junta Nominadora? Empresarios, trabajadores, colegios gremiales, sociedad civil, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y podemos seguir la lista. Es decir, la sociedad en general. Y en ese proceso de la Junta Nominadora, en todo ese proceso de selección, surge una lista que la Constitución de la República es bien clara. Dice no menos de 45. Yo siempre he dicho, no dice 45. Sí, no menos de 45. No menos de 45. Pueden ser 100. Claro, pero siempre han mandado 45. ¿Y qué le corresponde al Congreso? Escoger dentro de esos 45. Es decir, ¿y por qué ustedes como Congreso siempre encuentran 8 nacionalistas, 7 liberales, 8 liberales, 7 nacionalistas? Yo desde que recuerdo las elecciones bajo esta modalidad, me disculpa, ¿verdad? No, usted me conoce a mí. No, yo siempre he visto que ustedes como Congreso siempre escogen 8-7, 7-8. Excelente pregunta. Porque quienes participan en el proceso de selección remiten ese número de personas, y esas personas con esa militancia o con esa simpatía partidaria. Por eso es que estos procesos deben abrirse, y el blindaje institucional no solo es de las instituciones del Estado, también hay que blindar todas las instituciones que representan los distintos segmentos de la sociedad civil. Eso es lo que estoy tratando de establecer, porque es importante, mire, y lo voy a volver a repetir, descalificar no cuesta nada.
Difamar, calumniar no cuesta nada. Destruir no cuesta nada. Construir es lo difícil. Y ese es el reto. Y por eso decía, viene una cita histórica con Honduras, que es en el mes de septiembre, si no me equivoco. Elección del nuevo fiscal general del Estado. Hay que participar abiertamente en esta discusión, porque es fundamental la elección del fiscal general del Estado. Estamos tratando de establecer también cómo blindamos todas las instituciones. Si no hay blindaje de las instituciones, difícilmente vamos a tener esa lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. El Congreso Nacional es parte del proceso nada más. Y no estoy defendiendo al Congreso. Al contrario, hay que asumir la responsabilidad que le toca al Congreso como tal. Pero si usted ve, por ejemplo, en este nuevo proceso de selección, y estoy hablando de nuevo del fiscal general del Estado, veamos para atrás. ¿Qué va a hacer el Congreso? Elegir. ¿Y de dónde va a elegir? De las personas que le remita la Junta Proponente. ¿Cuántos son los que remite la Junta Proponente? No recuerdo en este momento. Ya vamos a buscar aquí en la ley. No recuerdo, pero en definitiva, la Junta Proponente remite. Y el Congreso no puede hacer otra cosa que no sea elegir de los que la Junta Proponente le remite. Lo mismo pasa con la Corte y lo mismo pasa con otras instituciones. Pero en esto, creo, porque voy a dar el siguiente paso en esta intervención importante de hoy, en esta participación, ¿en qué estamos en Honduras ahora? Hay una crisis política que no podemos negar, que se convierte en una crisis económica, social, pero ahora estamos en la víspera de un supuesto gran diálogo nacional. Estos temas deben llevarse a la mesa del diálogo, donde realmente haya una discusión y una priorización de temas para poder agendar y poder resolver de una vez por todas, antes que colapse o termine de colapsar lo poco de Estado de Derecho que podamos tener en el país. Porque la gobernabilidad de un país debe interesarnos a todos. Pero cuando se habla de gobernabilidad, a uno le dicen, no hablemos de eso, si a la gente no le interesa eso. Debe interesarle eso, porque de ahí vienen políticas económicas, políticas sociales, políticas que vinculan directamente contra la lucha o no, contra la corrupción y la impunidad. La posibilidad real de tener éxito contra este flagelo es teniendo instituciones fuertes. Ahí voy. La gobernabilidad pasa por la institucionalidad, sí, por una institucionalidad fuerte. Sí. Y aquí viene una pregunta toral para usted. Se la dice a Dori Gutiérrez. Con toda franqueza, abogado. Quiero estar face to face con el abogado, frente a frente con el abogado. Dividan esa pantalla. Mirándonos a los ojos. ¿Están politizadas nuestras instituciones? Mire, voy a hacerle preguntas breves, quiero respuestas breves. Nuestras instituciones históricamente han demostrado que están al servicio de los partidos políticos, de los liderazgos de los partidos políticos. Le voy a contestar espontáneamente. No se trata de si están politizadas o no. Se trata de que quienes deben llegar ahí deben ser los mejores hombres y las mejores mujeres. El rol, inclusive, de los medios de comunicación. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? Ya me va a hablar del rol de los medios, porque yo creo que los medios no estamos cumpliendo nuestro verdadero rol. ¿Por qué no llegan las mejores mujeres y hombres a estas instituciones? Porque volvemos a mi participación original. Porque el Congreso Nacional no tiene otro papel que no sea elegir la lista de las personas que son remitidas. Permítame, antes de que hiciéramos esas reformas de Junta de Proponentes y Junta de Nominadores, ustedes en el Congreso elegían al fiscal general y a los magistrados por sus propias propuestas. Claro. Y desde ese tiempo ya no teníamos institucionalidad, ya habíamos perdido la institucionalidad. Entonces significa que hemos perdido la oportunidad, a pesar de esas grandes reformas institucionales, constitucionales, significa que no hemos logrado el objetivo. Entonces, demos el siguiente paso. Llevemos esos temas a la mesa del diálogo
y busquemos realmente en una discusión franca, sincera, coherente. Porque vea lo que voy a decir esta mañana de nuevo. En todos los periodos del Congreso que yo participo, siempre hay un grupo de amigos dentro o fuera del Congreso que hablan de reformar la forma en cómo se elige la Corte Suprema de Justicia. Y yo le digo a usted, por el respeto que le tengo, investiguen un poco más sobre esta forma de elegir la Corte Suprema de Justicia. Le aseguro que la estructura, como está conformada, es lo mejor en toda América Latina. El tema no es ese, el tema es si las instituciones que conforman la Junta Nominadora juegan el rol que le corresponde. Pero si damos un paso atrás, significa que vamos a seguir validando aquello que cuestionaban y que cuestionamos y no hemos resuelto el verdadero problema toral, que es blindar las instituciones haciendo llegar los mejores hombres y las mejores mujeres. Creo que le he comprendido. O sea que las mismas instituciones que delegan a sus representantes para construir junta de proponentes en el caso de la Fiscalía General, junta nominadora en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya llevan línea? Claro ya están coludidas. Solo entrego un insumo a ustedes. ¿Por qué antes inclusive que la Junta de Nominadores enviara los 45 candidatos para magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia? Ya sabíamos que el actual magistrado presidente Rolando Argueta iba a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo sabíamos. Si lo que no sabíamos es quién lo iba a proponer. No, además él no fue el más votado. Y sin embargo, o sea, los hechos hablan por sí mismos, Renato. Yo debo decir que el grado de responsabilidad mayor es de nosotros en el Congreso Nacional, porque aquellos proponen y nosotros tenemos que buscar los mejores. Y puedo decir con toda propiedad que en el caso de la Corte Suprema de Justicia inclusive no se tenían los votos, y todo el mundo sabe. El señor que está allí no fue el más votado, pero al final hubo línea de Casa Presidencial, hubo, bueno, Doris, hubo posiciones de diputados que, como fue en secreto la votación, primero no sacaban la mayoría que necesitaban, y al final, según se escucha, porque si yo en eso no tengo las pruebas, hubo convencimientos, entre comillas, de diferentes tipos. Entonces yo creo que el pueblo no es ciego como para no darse cuenta del tipo de Corte Suprema de Justicia que nombramos. 8 nacionalistas y 7 liberales. Y muy pronto, esa es la realidad. Y muy pronto se van a repartir la institucionalidad en 33, sale 99, 33.33, y todavía sobra una décima entre libres, entre liberales y nacionalistas. Bueno, y miren que no quiero satanizar, solo quiero poner los insumos que Doris y el mismo diputado Saavedra debaten esta mañana. Ok. Renato, es que yo he estado en todas las comisiones que se nombre esta gente. Y la gente mejor calificada en la mayoría de los casos no se ha tomado en cuenta porque no viene apadrinada por el partido correspondiente. Y esa es responsabilidad del Congreso. Y claro, ya vamos a entregarle esta pregunta al abogado Saavedra. Entonces, ahora, yo ahí en ese sentido, claro, como yo he estado adentro del nombramiento y yo sé cómo se ha manejado. La Masi llegó la última vez por lo de política limpia con una serie de comentarios, observaciones y todo. ¿Sabe qué pasó ahí? Solo le entregaron el papel y de ahí dije yo, leamos las recomendaciones. No, dijeron, si de todas maneras ya sabemos quiénes van a ser. Dori. Esa es la verdad, ya se sabe quién va a ir y cómo va a ir. Sigamos explorando. Esa es la experiencia que yo he vivido en todos los nombramientos. Miren la pugna que hay por ver quién preside el Colegio de Abogados de Honduras. Y este va a ser, en el segmento posterior, el siguiente análisis. Miren la pugna. Usted, yo sé que a la mayor parte de hondureños no le importa quién quede o queda como presidente del Colegio de Abogados. Si es un gremio de 20,000 y tantos. Son altos niveles de corrupción también. Pero miren, se han robado el pisto. Pregúntese usted, los abogados pregúntense si toda esa campaña que hay entre 3 movimientos o más movimientos, porque van a primarias, van a sacar sus candidatos en este momento a la presidencia del Colegio de Abogados.
es para reivindicar el gremio, para mejorar el gremio, que posiblemente exista como prioridad, pero no es la más importante, o es que desde el Colegio de Abogados forma parte de la Junta de Proponentes para la Fiscalía General del Colegio de Abogados. En el artículo 22, de forma clara, señala que el fiscal general y el fiscal general adjunto serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de 5 candidatos que presenta, o sea, que remite una junta proponente convocada y presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrada también por un magistrado de la misma Corte Suprema de Justicia nombrada por el Pleno de la misma. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia tiene 2 representantes. Tiene 2 representantes, sí. El rector de una de las universidades que funcionan en el país, otro representante. Un representante del Colegio de Abogados de Honduras, designado por su junta directiva y por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que era lo que yo decía al inicio. Entonces, uno busca el origen. Si vamos a blindar, blindemos todos. Y yo decía, hoy Honduras tiene una oportunidad, la mesa del diálogo, que debe ser no solo sobre temas políticos, sobre temas institucionales, constitucionales, que nos blinden de una vez por todas la oportunidad a los hondureños de tener un Estado de Derecho fuerte. Ok, yo aquí he escuchado de ustedes 2 verdades irrebatibles, una de Doris y otra suya, 2 verdades irrebatibles. Miren ustedes toda la campaña para la elección del próximo presidente del Colegio de Abogados. Miren, ya hay y se vislumbran 3 movimientos. Un movimiento del Partido Nacional, un movimiento del Partido Liberal y un movimiento del Libre. ¿Saben por qué? Se pretende que tal partido controle el Colegio de Abogados. ¿Y para qué? ¿Qué se ha sido? Este hombre ya lo ha revelado. Este hombre que conoce las estructuras políticas ya lo ha revelado. Porque en la superestructura del país, donde estamos inclusive los medios de comunicación, ya se comienza a construir línea de quién se quiere que sea el próximo fiscal general. ¿Al servicio de la sociedad o al servicio de expresidentes, de presidentes o de intereses particulares o políticos, empresariales, gremiales específicamente? ¿Para qué se nombra un fiscal general? Para que dirija la institución que vele por los intereses de la sociedad, no que vele por los intereses de un político determinado, de un gremio determinado. Pero mire cómo la superestructura del país ya va tejiendo a quien quiere en la Fiscalía General para el mes de septiembre. Verdad irrebatible. ¿De qué nos sirven juntas de proponentes al servicio de intereses particulares? La verdad irrebatible del hombre. La verdad irrebatible de Doris Gutiérrez. ¿Por qué las mejores notas certificadas en el Congreso Nacional no son las notas que priman para que determinada persona sea la que el Congreso elija para un cargo determinado? Podemos mencionar muchos ejemplos. No, le voy a mencionar uno muy sencillo en relación con la Fiscalía. El 2015 nosotros se nombró en el Congreso una comisión para investigar 13 megacasos de corrupción, que yo aquí le he traído a usted el informe. Ahí se recomendaba la suspensión de un alto funcionario del Ministerio Público y nunca se aplicó. ¿Por qué no se aplicó? Porque representaba un partido político y el partido político dijo, si me tocan este muchacho, tienen que tocar el otro también. Ok, entonces, eso está ¿nos certifica escrito o nos niega esa denuncia de Doris Gutiérrez, el expresidente y exsecretario del Congreso Nacional, eso está escrito, don José Alfredo Saavedra? Que también hay verdades irrebatibles de cómo el Congreso se presta para que la superestructura nos delinee a qué gente quieren las instituciones para que estén al servicio de partidos políticos y de personas en particular. Vamos a la pausa, retornamos.
Seguimos monitoreando el tránsito vehicular pesado esta mañana de miércoles en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ponemos la plataforma satelital Waze para mostrarles el Boulevard del Norte de San Pedro Sula. Sobre la CA13 hay líneas bien marcadas de vehículos transitando lentamente. Lo mismo en la avenida Junior y hasta la parte alta, la cantidad de alertas que ustedes están viendo. Otro punto de interés es la CA5. Ahí encontramos también frente a Chamelecón Cortés, tránsito moderado en este momento, mejorando. Pero no mejora en el Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, 13 kilómetros por hora la velocidad máxima. Boulevard Económica Europea reportando un tránsito lento, producto de un choque que se produjo ahí. De hecho, ahí tenemos siempre tránsito lento, más esa colisión frente al Colegio Médico, 13 kilómetros por hora la velocidad máxima. También en la calle La Salud, el Boulevard Juan Pablo II. Pero en problemas está la gente que viene desde el Chimbo. Desde el Chimbo hasta Tegucigalpa, una fuerte cola de vehículos marcado en rojo, 11 kilómetros por hora. Hay una obra en marcha que está ampliando esta carretera y por eso miren cómo están atascados. ¿Y qué recomienda Waze? Pues que continúe con paciencia, porque si usted se va hacia Santa Lucía queriendo bordear esta cola amplia de vehículos, pues tardará el doble, tardaría hasta 1 hora 7 minutos, así que mejor siga con paciencia la carretera nacional 25 que llegará en 37 minutos a Tegucigalpa, seguramente llegará tarde hoy. Bien, es la información del momento en cuanto a tránsito vehicular se refiere. Continuamos con nuestro tema de esta mañana en Frente a Frente. Pero ahí hay muchos lugares donde venden choricito criollo, chicharroncitos en esa carretera de Santa Lucía. Yo que usted, si me escuchando, yo me bajo y compro unas 3 tortillitas con un chicharroncito. Sí, preferible. Cristian, ¿siguen calientes nuestras cuentas en redes sociales? Correcto. Bueno, hay muchas pues, cosas que no se pueden leer, pero bueno. Caliéntenos entonces. Hay bastante que leer. Le voy a dejar primero en el Twitter, y mientras nuestro amigo Alex nos acomoda, el tweet de Luis Zelaya, que está viendo el programa. ¿Y qué dice? Presidenciable y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Luis Zelaya. Es correcto. Porque nuestra institucionalidad es débil y la clase política tradicional corrupta es una especie de logia que sin distingo de color político, ni siquiera ideológico, se cubre bajo el mismo manto de impunidad. Pruebas y evidencias hay de sobra, lo que falta es voluntad y valor. Porque léalo de nuevo, quiero reflexionar sobre ese mensaje del presidente del Central Ejecutivo. Ok, por partes vamos. Porque nuestra institucionalidad es débil y la clase política tradicional, corrupta, es una especie de logia que sin distingo de color político, ni siquiera ideológico, se cubre bajo el mismo manto de impunidad. Pruebas y evidencias hay de sobra, lo que falta es voluntad y valor. Ahora, pero la institucionalidad es débil justamente por lo segundo, porque la clase política, y yo no diría que tradicional, porque también hay nuevos que van con la misma línea de los tradicionales. Nuestras instituciones son débiles. Mire, es que no solo son los partidos políticos, es la superestructura. Es la superestructura. Y en la superestructura están los poderosos, no solo los partidos políticos. Se unen en función de sus intereses. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Disculpa, seguí con los mensajes, Cristian. Bien, vamos al Facebook, cambiamos. Y dice Luis Mesa, no hay santos, lo que tenemos es una clase política extremadamente corrupta, que se protegen entre sí con leyes que blindan sus actos. Así tenemos también funcionarios judiciales igualmente corruptos y policiales igual. Dios suscite hombres de bien con temor a Dios, amor por Honduras y amor por su familia, que administren los bienes del pueblo, con manos puras y no con las puras manos. Javier Guzmán, todo lo contrario. Han sido los más corruptos de Centroamérica, tanto así que siempre se ponen de acuerdo, tanto de un partido como de otro, para cooptar las instituciones a su favor y no ser descubiertos, enjuiciados ni encarcelados. La pregunta que yo le voy a formular tanto a Doris como a don José Alfredo, en base a ese mensaje, ¿cómo romper esa estructura viciosa? ¿Cómo romperla? Sinceramente, en la coyuntura política actual de Honduras, ¿cómo romper esa estructura viciosa que tenemos y que nos impide mejorar nuestra institucionalidad y progresar económicamente y progresar en índices de desarrollo humano? Seguí, Cristian.
Ok, Ariel Cruz dice, recordemos que en Honduras, a diferencia del resto de países de Centroamérica, los poderes fácticos están un escalón encima de la Corte, Ministerio Público y Fiscalía. Bueno, es lo mismo. Y los expresidentes en nuestro país en su momento han sido socios de estos poderes, por ende, no conviene tocarlos. Y solo se tocarán cuando ya no le sirvan a los poderes fácticos o grupos económicos que son los dueños de este país. Bueno, ¿cuáles son los poderes fácticos? ¿Cuáles son los poderes fácticos? Ya va dando el hombre. Yo coincido con este hombre. Esa superestructura es la que decide y construye lineamientos para que los demás bailen al son de sus intereses. Vamos con más mensajes. Ok, dice Carla Romero, no son buenos, hablando de los expresidentes. Las instituciones que deben aplicar la ley se hacen de la vista gorda. Da lástima. Creo que deberían de aprender de Guatemala cómo deber operar el sistema judicial ante la corrupción. ¿Cómo debe operar el sistema judicial ante la corrupción? Debe embestirla, como decían por acá, caiga quien caiga. Bueno, René Mauricio Reyes, todos han tenido cuentas pendientes, pero acá no pasa ni pasará nada. Acá se aplaude a los corruptos en las revistas de sociales y se les rinden loas en eventos públicos. Es una vergüenza. Miguel Ramírez, invito a la diputada Doris Gutiérrez y al diputado Saavedra, José Alfredo, que apoyen la iniciativa de la Ley de Colaboración Eficaz. Fíjate que este tema ya no se habla en el Congreso, Hernán. Sí. Para darle la herramienta a los entes de investigación en contra de la corrupción. Rey Maradiaga, y nuestra pregunta como hondureños es, ¿cuándo en Honduras se va a judicializar a políticos y empresarios corruptos generacionales y descendientes que han vivido de la impunidad? Guatemala debería ser el ejemplo a seguir en su lucha contra la impunidad y corrupción, pero a eso aquí le tiemblan, dice Rey Alejandro Maradiaga. Tenemos un parcito más para que no se nos quede. Edgar Fernando Pavón dice, es lo único que demuestran que lo que tenemos es gente con capacidad ética, que no tenemos gente con capacidad ética y moral para aplicar justicia, quedan al desnudo como mediocres mandaderos. Gente sí hay, el problema es lo otro, lo que se ha dicho en el programa. Y el último, porque ya tenemos que ir a otra pausa, la gangrena. La gangrena está en el Poder Judicial y Legislativo, de nada sirven tantas leyes si los que deben ejecutarlas están podridos. Y otro insumo para mis invitados. Estamos en una coyuntura para que Mel Zelaya, para que Salvador Narrala, para que Juan Orlando Hernández, para que Luis Zelaya, para que todos los líderes políticos se sienten a analizar estos problemas del país. Porque saben ellos que estos son problemas estructurales e históricos del país. Siéntense a dialogar sobre esto, sobre lo que hemos hablado esta mañana. Y en función de esos errores históricos cometidos, comencemos a reconstruir una nueva nación. Mel, presidente Zelaya, siéntese a dialogar. Ah, no, es que avalo a Juan Orlando Hernández y me siento a dialogar. Presidente, esos son los problemas de Honduras, incluidos los electorales. ¿Tiene voluntad usted de que cambie el país? Aproveche la coyuntura para el diálogo. Aproveche la coyuntura para el diálogo y demuéstrenos que es patriota. Igual al presidente Hernández. Abrirse, ya no le queda más que abrirse y escuchar. Y reconstruir una nueva nación en base a los problemas estructurales e históricos que tenemos. Con la participación de todos. Bueno, los siguientes minutos, anuncios y más reflexiones de Doris Gutiérrez y don José Alfredo Saavedra. Cada Gutiérrez, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca hacer? Bueno, yo tengo aquí como unos 4 puntos que quisiera proponer. En primer lugar, Renato, si no hay una reflexión profunda de quienes nos toca tomar las decisiones, de las instituciones políticas a las que pertenecemos, de los liderazgos de este país, en el sentido que no podemos seguir con las mismas conductas manipuladoras, con las mismas conductas dictatoriales, con las mismas conductas de querer imponer personas solamente para que nos favorezcan personalmente y favorezcan a nuestros grupos. Esto es lo que yo veo más difícil que pueda lograrse. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos un arraigo en el sentido de que queremos usar el poder
simplemente para mantenernos en el mismo o para mantener a nuestro grupo. El segundo punto que yo creo que debe eliminarse prácticamente en el Congreso Nacional y en las instituciones que proponen evitar esa negociación de cargos y que realmente se propongan las mejores personas y se elijan a las que sean mejor evaluadas y no a las que sean Hay que vigilar ahora a los negociadas. proponentes, ¿verdad, Doris? Hay que vigilar hasta a los proponentes y a los nominadores. No, pues sí, yo misma, yo he sido muy crítica de la posición del Colegio de Abogados y soy miembro Sí. de ese colegio. Lo otro, Renato, es que estos procesos deberían de hacerse con la más absoluta transparencia, o sea, que todas las personas que sean propuestas se coloquen a la luz pública y que la gente pueda señalarles inclusive si tienen procesos pendientes, si han tenido conductas incorrectas y que desde ese mismo momento se coloquen en una lista de reserva, porque me van a decir, pero es que no han sido sentenciados, pero ya para ocupar un alto cargo dentro del Estado necesitamos gente no santa, porque eso no hay, pero por lo menos gente que haya tenido una conducta correcta tanto en su vida pública como privada. Y lo otro es, Renato, que aquí no hay una práctica de rendición de cuentas. Dígame usted qué presidente ha rendido cuentas cuando entra y cuando sale de un gobierno. Nadie. Dori. Me recuerdo que Maduro intentó hacer eso, de decir cómo recibía las arcas del Estado y solo hizo como 2 comparecencias y después creo que le dijeron mejor cállate. Igual en las alcaldías. No, Dori. En la mayoría de las alcaldías no se dice cómo se recibe, ni por qué razón hay estas deudas, ni a quién le pagaron. Usted se imagina a Angela Merkel, usted se imagina a un presidente de Estados Unidos. Vaya, le voy a poner las cifras de cuentas confidenciales que manejan los presidentes aquí. 400, 500 millones de lempiras anuales, sin rendirle cuenta a sus pueblos. Yo francamente no entiendo cómo las cuentas confidenciales de la presidencia, y estoy hablando de la institucionalidad de la presidencia, nunca rinden cuentas. La verdad que no entiendo. Que ellos mismos se ponen Un presidente se puede hueviar esos 400 millones anuales y legalmente, Ajá, y la ley legalmente porque nadie lo audita, y la ni ley él tiene que rendir Y cuentas. no aprobaron esa ley de secretividad en el mismo Congreso. No, pues, esas es lo cosas, que sobre les esas digo. cosas hay que hablar. Entonces aprobaron, ahí en el mismo Congreso se ponen los candados, hay que decir la verdad. ¿Cuántas veces hemos propuesto que se revise o se elimine esa ley de secretividad que se llama? Y lo han presentado liberales, lo han presentado de Libre, lo hemos presentado nosotros y ahí está engavetado. Ahora viene una propuesta del Ejecutivo que yo creo que a esa sí le van a poner atención porque viene de ahí. ¿Cuántos millones no se recaudan con el famoso impuesto que le sacan a uno por todas las cuentas, transferencias bancarias? Son millones. Ok, solo la y los interrumpo. hondureños no sabemos en qué se utiliza eso. Y por último decirle que esa ley de colaboración eficaz, si no se aprueba, no se ha aprobado en el Congreso es por falta de voluntad política. Porque en el periodo anterior se comprometieron a que después de las elecciones, por eso es que nos tildan de mentirosos. No dijeron, no, antes de las elecciones no, después de las elecciones, pasaron las elecciones y no se ha aprobado. Ahora tiene que volverse a introducir según el procedimiento legislativo, aunque a veces ni eso se respeta. Ok, yo creo que todos los escenarios se han tocado, han tenido amplia participación nuestros panelistas para que el abogado Saavedra me responda y estar a tono con la pregunta originaria del programa. ¿Por qué, contrario al resto de Centroamérica, bueno, hasta Nicaragua tuvo Arnoldo Alemán en la cárcel? ¿Por qué, contrario al resto de Centroamérica, nuestra patria no ha enjuiciado a un expresidente? Hasta los viceministros hemos llegado, decía ahí Carlos Hernández. ¿Porque son santos o porque nuestras instituciones históricamente han estado al servicio de grupos y de personas? En ambos extremos cometería una subjetividad. No puedo decir que son santos, pero tampoco puedo condenarlo con mi respuesta a nadie que haya fungido como presidente. El tema es que yo respondí eso desde el principio. Tenemos que blindar las instituciones
Al blindar las instituciones, vamos a tener una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad y vamos a tener la oportunidad de sentar en el banquillo de los acusados a quien realmente corresponda, porque, vea bien lo que le voy a decir, yo conozco casos de personas que son señaladas y les dictan sobreseimiento definitivo y han sido coartadas de su libertad por mucho tiempo. Es decir, la presunción de inocencia, el debido proceso, el Estado de Derecho, el principio de legalidad, no hay que olvidarlo porque no hay que satanizar los temas. Hay que ver esto, el entorno de su pregunta, el entorno de lo que estamos viviendo, como la reflexión necesaria, porque yo quisiera decirle algo, Renato, esta mañana. Hace como 4 años, 6 años, usted me tuvo en un programa acá y yo dije algo que muy poco se comentó. En aquel momento dije y ahora digo, es trascendental, determinante, un verdadero pacto social en el país. Un pacto social donde el tema de la corrupción y la impunidad ocupen una agenda prioritaria. Pero si perdemos la oportunidad y vamos a debatir en ese diálogo nacional, viendo la oportunidad, quién sale mejor, quién saca provecho, estamos fracasando, estamos perdiendo el país. Yo no soy pesimista, yo soy optimista, pero estamos perdiendo el país. Estamos perdiendo un país para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Y en este momento, donde hay oportunidad de un diálogo, porque no es un tema, yo insisto, no es un tema de responsabilidad exclusiva de la clase política, es responsabilidad de todos, gremios, sindicatos, que son gremios también, clase política, empresarios, trabajadores, el papel de los medios de comunicación, porque cuando no se informa y se desinforma, igualmente se está contribuyendo al tema de la impunidad y la corrupción. Esta es una reflexión que le hace un hondureño preocupado porque en definitiva la corrupción es como el cáncer, destruye, carcome el alma y el corazón y destruye los cimientos de un país. Pero yo con todo el respeto que le tengo, abogado Saavedra, siento que no se quiere raspar con la respuesta. Sí, y con todo respeto se lo digo, en el marco de la libertad de expresión. Creo que no se quiere raspar con la respuesta, porque mire Costa Rica. Algunos expresidentes andan huyendo. Otros siguen privados de su libertad u otros ya fueron liberados. Mire el caso de El Salvador. Mire el caso de Guatemala. Mire el caso de Nicaragua. Y esto más, yo creo que con el abordaje de este tema, de la manera como lo hemos hecho hoy, no estamos satanizando nada. No estamos satanizando absolutamente nada. Y esto más, hay factores de corrupción comunes en todos los países, en casi todos los países de Centroamérica. Los fondos de Taiwán. Los fondos de Taiwán. En Costa Rica ha sido motivo de debate, en El Salvador ha sido motivo de debate y en alguna otra nación. Y esos fondos de Taiwán han venido también aquí. Sí, claro. Y han habido otros factores comunes de corrupción en nuestros expresidentes. Bueno. Entonces, por eso la pregunta, o son santos o es que las instituciones los protegen. Usted es franco conmigo. Sí, sí. Yo soy franco con usted y con el pueblo hondureño. E igual le voy a continuar la respuesta. Mi formación no me permite ser inquisidor. No me permite sentar en el banquillo de los acusados a quienes las mismas instituciones no han sentado. Estoy hablando claramente y de manera contundente cómo se originan los procesos para tener a quienes hoy, ayer y antes dirigen las distintas instituciones que tienen el compromiso ineludible de promover una lucha frontal contra la corrupción. Pero aparte de esas instituciones que están enmarcadas en lo que es Estado, también hay una sociedad civil en sus distintos segmentos obligada a hacer señalamientos, a hacer aportaciones y a provocar que esto pueda ocurrir para poder sentar, para poder capturar, para poder, con el debido proceso,
penalizar a quienes pudiesen haber cometido estos delitos. ¿Cree que estas instituciones han sido un poquito flojas justamente por la manera como elegimos a los representantes en ellas? Bueno, eso sí es coherente con mi primer participación y es precisamente lo que dije. Este es un momento para que reflexionemos presente y futuro. ¿Por qué? Porque estamos a la víspera de elección del fiscal general del Estado que dije, con todo el respeto, aquí confunden lo que es la ley del Ministerio Público, lo que es el fiscal general, con el gobierno y con el Estado. El único representante genuino de los intereses de la sociedad es la Fiscalía del Ministerio Público. Y dije, ojo, porque el Congreso elige lo que le mandan. El pecado original, si vamos a hablar de pecado original, inicia cuando se remite una lista de aspirantes supuestamente idóneos. Es hoy, Renato, cuando nosotros todos debemos asegurarnos que en esa mesa del diálogo, si no va a ser un diálogo fracasado, que va a traer un interés meramente partidario, y eso es lo que hay que evitar. Pero sí son corresponsables, porque yo le aseguro que cuando les envían esa lista de 45, les envían toda la información, y quiénes fueron mejor en esto, quiénes tienen mejores apps y actitudes en esto. Y generalmente, como ha ocurrido con las últimas elecciones que ha hecho el Congreso, se van no por los que sacan las mejores notas, sino por los que más nos convienen para defendernos. Renato, es que no dije que el Congreso no tiene responsabilidad. Lo que dije es, así de forma clara, es que veamos el entorno, el todo, cómo se inicia y cómo se termina. Y ver hoy por hoy la oportunidad. Yo comparto, mire, el pueblo hondureño no aguanta más. Yo fui a una reunión, fui a una reunión donde le dije a una alta funcionaria del exterior que esto era como una sopa de frijoles. Si no le damos la oportunidad que el vapor salga, esto va a estallar y vamos a terminar de perder el país que tenemos. Todos tenemos responsabilidad, todos, sin excepción, en el país. Por eso, un verdadero pacto social que determine la posibilidad real de establecer instituciones fuertes, con personas idóneas y que estén a tono con lo que realmente se está viviendo en el momento, sería la forma en cómo podemos avanzar. Pausa comercial. Bueno, Doris, muchas gracias. Bueno, Renato. Feliz Día de la Amistad, ¿verdad? Bueno, sí, debe ser todos los días. Sí, no, correcto, yo estoy de acuerdo en eso. ¿Verdad? Solamente así, medio minuto, decir que coincidimos con las opiniones de la mayoría de nuestros televidentes en el sentido que esa débil institucionalidad nos tiene sumidos en esta situación tan grave y que es un reto tener que recuperarla. Así es un reto para todos. Abogado Saavedra, muchas gracias. Feliz Día de la Amistad también. Agradecido y feliz Día de la Amistad. A todos ustedes. Y el amor Buenos también, días. ¿no? La mañana del 5 a continuación.